El Imperio Romano alcanzó las más altas cumbres del desarrollo en diversas áreas de la actividad humana, especialmente en la arquitectura, que dejó una huella imborrable en el patrimonio cultural de Europa. Las estructuras construidas hace 2000 años siguen asombrando a los contemporáneos por la perfección de sus formas y la maestría ingenieril de sus creadores. En este video, te invito a conocer algunas construcciones romanas únicas que han llegado hasta nuestros días. Que lo disfrutes. El Pont du Gard, que significa puente sobre el Gard, es el acueducto romano más alto que se conserva en el mundo. Esta estructura se eleva sobre el río Gardón, en el departamento francés de Gard, cerca de la ciudad de Remoulins. El acueducto tiene unas dimensiones impresionantes. Su longitud es de 275 metros y su altura alcanza los 47 metros. Durante mucho tiempo, se pensó que la construcción del acueducto comenzó por iniciativa de Marco Vipsanio Agripa, yerno del emperador Octavio Augusto, alrededor del año 19 antes de nuestra era. No obstante, investigaciones modernas indican que la edificación tuvo lugar a mediados del primer siglo de nuestra era, bajo el emperador Claudio. El Pont du Gard formaba parte de un acueducto de 50 kilómetros que abastecía de agua a la ciudad de Nimes desde la fuente de Fontaine-d'Eure. El Pont du Gard impresiona por su estructura única de 3 niveles. El nivel inferior contiene 6 arcos, el medio tiene 11 y el superior 35. El ancho de los arcos disminuye progresivamente hacia las orillas, creando una composición armónica. El grosor de los muros es de 6,36 metros en el primer nivel, 4,56 metros en el segundo y 3,06 metros en el nivel superior. El canal por donde fluía el agua en el nivel superior tiene un ancho de 1,2 metros y una caída de tan solo 2 centímetros entre los extremos del puente. En su construcción, se utilizaron bloques de piedra masiva perfectamente ajustados entre sí, lo que hacía innecesario el uso de mortero. El Pont du Gard es famoso no solo por su estructura única, sino también por la perfección arquitectónica de sus proporciones y su ritmo visual. En su diseño, se aplicó el principio de la sección áurea y el módulo principal fue la altura del vértice del arco, 1,55 metros. Todas las demás medidas fueron múltiplos de esta cifra, lo que dio como resultado una armonía total en la construcción. Tras la caída del Imperio Romano, el acueducto dejó de funcionar como canal de agua, pero siguió utilizándose como puente para carruajes. Para permitir el paso de vehículos grandes, algunas de sus bases fueron modificadas, lo cual aumentó el riesgo de colapso. Entre 1743 y 1747, se construyó un nuevo puente al lado y el tráfico por el acueducto fue disminuyendo. A mediados del siglo XIX, por orden de Napoleón III, se realizó una gran restauración del monumento. Gracias a sus esfuerzos, el acueducto se ha conservado hasta nuestros días. Desde 1985, el Pont du Gard forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y atrae a millones de turistas de todo el mundo con su belleza. En la ciudad siria de Hama, se encuentran unas ruedas hidráulicas únicas conocidas como norias. Se considera que estos sistemas hidráulicos surgieron a finales del siglo IX de nuestra era, aunque algunos investigadores creen que ya existían anteriormente. Así lo demuestran mosaicos y azulejos con imágenes de norias hallados en la antigua ciudad de Apamea, situada a 55 kilómetros de Hama. El principio de funcionamiento de las norias es bastante simple, pero eficaz. La rueda se instala en la orilla del río de modo que el flujo del agua la haga girar. En su borde están fijados recipientes especiales con una capacidad de entre 4 y 12 L. Al sumergirse en el agua se llenan y, al alcanzar el punto más alto, descargan automáticamente el agua en un acueducto. Las dimensiones de las norias de Hama son impresionantes. Su diámetro varía entre 7 y 21 metros. La más grande de todas es la noria al-Muhammadiyya, construida en el año 1361. Su diámetro es de 21 metros y en su borde tiene 120 cámaras recolectoras de agua. Una rotación completa dura aproximadamente 1 minuto y su rendimiento alcanza los 200.000 L de agua por hora. En el siglo XIV, servían para abastecer de agua a los baños públicos, fuentes, jardines y viviendas. En el año 2006, la noria al-Muhammadiyya fue reconocida como Monumento Histórico de la Ingeniería Mecánica por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Para la construcción de las norias, los antiguos ingenieros seleccionaban solo materiales de alta calidad. Los ejes y cojinetes se fabricaban con madera de nogal, conocida por su gran resistencia y durabilidad. El resto de las partes eran de roble y pino.
Con un uso constante, las piezas de madera requerían reemplazo aproximadamente cada 15 años. Durante el periodo medieval, en Ama había decenas de norias. Para los años 30 del siglo XX, su número se redujo a 20 y hoy en día se conservan 17 ruedas. Aunque ya no se utilizan para el abastecimiento de agua, las norias se han convertido en un importante atractivo turístico. El Puente Romano de Córdoba es uno de los monumentos más impresionantes de la arquitectura romana antigua en España. Esta construcción monumental, compuesta por 16 tramos arqueados, se extiende a lo largo de 250 metros, uniendo ambas orillas del río Guadalquivir. El puente fue construido después de la emblemática batalla de Munda, ocurrida en el año 45 antes de nuestra era. Durante la época del emperador Octavio Augusto, pasó a formar parte de la famosa Vía Augusta que conectaba Roma con Cádiz. Así, el puente adquirió una importancia estratégica especial para el desarrollo de la región. Durante muchos siglos, fue la única vía de acceso a la ciudad, utilizada por todos los viajeros y comerciantes. El puente ha sido sometido a varias restauraciones, lo que ha permitido su conservación hasta nuestros días. En el siglo X, fue restaurado por los moros y, tras la Reconquista en el siglo XIII, volvió a ser objeto de obras de reparación. Hasta mediados del siglo XX, fue el único puente de Córdoba sobre el Guadalquivir. En el año 2004, el puente adquirió un nuevo estatus. Se convirtió en una vía exclusivamente peatonal, lo que permitió conservar su valor histórico y transformarlo en un popular destino turístico. El puente de Córdoba destaca no solo por el esplendor de su arquitectura, sino también por las vistas que ofrece de otros edificios históricos. En la orilla sur del río, se alza la Torre de la Calahorra, una torre de vigilancia medieval construida en el siglo XIV para proteger la ciudad de posibles ataques. Hoy en día, funciona como museo y custodia la memoria del pasado. En la orilla norte del río, se encuentran las puertas del puente, creadas por el arquitecto Hernán Ruiz el Joven en el año 1571. En el centro del puente, se erige un monumento al arcángel Rafael, patrón de Córdoba. La escultura, creada en el siglo XVII por el talentoso maestro Bernabé Gómez del Río, se ha convertido en un importante símbolo religioso. A los pies del monumento, siempre hay flores frescas y velas encendidas, y las personas que pasan por allí suelen descubrirse y recitar una oración. El puente romano de Córdoba ha sido testigo de una historia que abarca más de 2000 años, reflejando la arquitectura de distintas épocas. Hoy en día, sigue siendo un vínculo entre el pasado y el presente. La Arena de Nimes es un monumento de la arquitectura romana antigua ubicado en el sur de Francia. Fue construida aproximadamente en el primer siglo de nuestra era y es uno de los anfiteatros romanos mejor conservados del mundo, solo superado por el famoso Coliseo. La Arena de Nimes es un anfiteatro que mide 133 metros de largo, 101 metros de ancho y aproximadamente 21 metros de alto. La fachada del edificio está adornada con dos niveles de 120 arcos que conforman un impresionante conjunto arquitectónico. Las dimensiones de la arena elíptica son de 68 por 38 metros y las gradas podían albergar hasta 24.000 espectadores distribuidos en 34 niveles de terrazas. Originalmente, la arena servía como escenario para combates de gladiadores y luchas contra animales salvajes. En la antigüedad, en Nimes existía una escuela de gladiadores, como lo demuestran los grafitis conservados con los nombres de los luchadores. Con el tiempo, la arena perdió su función original. Durante el periodo de las grandes migraciones, se transformó en una fortaleza que ofrecía refugio seguro a los habitantes locales durante los ataques enemigos. En la Edad Media, el anfiteatro continuó sirviendo como estructura defensiva y más tarde surgió en su interior una verdadera ciudad con calles, casas e incluso iglesias. La restauración a gran escala de la Arena de Nimes comenzó en el año 1786, cuando se demolieron todas las construcciones interiores. A mediados del siglo XIX, el arquitecto Henry Reboil concluyó los trabajos de restauración, devolviendo al edificio su apariencia original. En el año 1840, la arena fue incluida en la lista de monumentos históricos de Francia. Hoy en día, el anfiteatro sigue en uso activo. 2 veces al año, se celebran aquí las tradicionales corridas de toros en el marco del Festival Feria de Nimes. Además, en la arena se llevan a cabo regularmente juegos romanos antiguos y conciertos de gran formato. Desde el año 1997, cada verano tiene lugar aquí el famoso Festival de Nimes, que atrae a miles de espectadores. El monumento más famoso de la Acrópolis de Atenas es el Partenón, un majestuoso templo dedicado a la diosa Atenea, patrona de la ciudad.
El nombre del templo proviene de una palabra griega antigua que significa la Purísima o la Virgen. La construcción del templo tuvo lugar entre los años 447 y 438 a.C. de nuestra era, bajo la dirección de los arquitectos Ptino y Calícrates. Se considera que la idea principal del proyecto fue del escultor Fidias, quien también supervisó la decoración escultórica. El Partenón fue construido con mármol del monte Pentélico, que al ser extraído era casi blanco, pero con el tiempo adquiría un tono cálido amarillento. Para lograr una armonía ideal, los arquitectos aplicaron el principio de la proporción áurea y otras técnicas únicas. El templo era impresionante y de gran belleza. Sus dimensiones eran de 63,5 por 30,9 metros. El peristilo estaba rodeado por entre 46 y 50 columnas. Las fachadas principales tenían 8 columnas cada una y los lados 17 columnas también en cada costado. Para corregir efectos ópticos, las columnas se engrosaban en el centro y las columnas de las esquinas estaban ligeramente inclinadas hacia el centro del templo. El elemento central del templo era la estatua de Atenea, creada por Fidias, en oro y marfil. La estatua alcanzaba una altura de 10 metros. La diosa estaba representada en una pose majestuosa con la égida sobre el pecho y un casco decorado con una esfinge y grifos. La decoración escultórica incluía frontones con escenas mitológicas, metopas con batallas entre dioses y gigantes, y un friso representando la procesión de las Panateneas. En el frontón oriental se mostraba el nacimiento de Atenea y en el occidental la disputa entre Atenea y Poseidón por el dominio del Ática. Desafortunadamente, este magnífico templo tuvo un destino difícil. En el año 86 antes de nuestra era, fue saqueado por los romanos bajo el mando de Sila. Durante el periodo bizantino, fue convertido en iglesia cristiana y, en tiempos del Imperio Otomano, en mezquita. En el año 1687, durante la Guerra Veneciano-Otomana, el templo fue gravemente dañado por la explosión de un depósito de pólvora. Como resultado de todos estos eventos, hacia principios del siglo XIX se había conservado solo la mitad de su decoración escultórica. Sin embargo, la mitad de esa mitad fue trasladada a Londres entre los años 1801 y 1805 por el embajador británico en el Imperio Otomano, Lord Elgin. A pesar de los numerosos daños, el templo aún se conserva parcialmente y sigue fascinando con su belleza. Hoy, el Partenón forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y es uno de los principales símbolos de Grecia. La Basílica de San Vital es un monumento destacado de la arquitectura cristiana temprana, situado en la ciudad italiana de Rávena. En 1996, la basílica fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO como parte de los monumentos paleocristianos de la ciudad. San Vital debe su existencia al obispo Ravenate Ecclesio, quien en 527, tras regresar de una misencia diplomática en Bizancio, decidió dedicarse a la construcción de la basílica. El financiamiento del proyecto lo proporcionó el prestamista griego Julio Argentario. La construcción fue concluida en 548. Ese mismo año, bajo la dirección del obispo Maximiano, el templo fue consagrado en honor al Santo Vital de Milán. La Basílica de San Vital es un martirio de tipo bizantino octogonal, cercano en estilo a la iglesia de los Santos Sergio y Bacó en Constantinopla. La construcción combina armónicamente elementos de la arquitectura clásica romana, como la cúpula, portales y torres escalonadas, con soluciones arquitectónicas bizantinas, ábside trilobulado, ladrillos estrechos y capiteles trapezoidales. En el núcleo de la estructura, se hallan 8 soportes centrales que sostienen una cúpula de 16 metros de diámetro. Para reducir la presión lateral, la cúpula tiene forma cónica y fue construida con tubos de arcilla ligera. Las columnas de apoyo forman una rotonda con arcadas de 2 pisos y las paredes interiores están revestidas de mármol. El mayor valor de la basílica es su decoración en mosaicos, realizada en los años 546 a 547. Estos mosaicos representan un ejemplo raro en Europa de pintura monumental temprana cristiana. La temática de los mosaicos desarrolla la idea del sacrificio de Cristo mediante imágenes del Antiguo Testamento y la ejecución artística, con paisajes en tonos vivos y detalles dorados, crea una atmósfera impresionante. La Basílica de San Vital tuvo una influencia significativa en el desarrollo de la arquitectura. Sirvió como modelo para edificaciones de la época del Renacimiento carolingio, en particular la Capilla Palatina de Aquisgrán. Hoy en día, la basílica sigue siendo no solo un importante objeto religioso, sino también un destacado centro cultural que atrae a investigadores y turistas de todo el mundo. En el mundo moderno, estamos acostumbrados a sistemas urbanos confortables,
sin pensar en el largo camino recorrido por la humanidad para desarrollarlos. Sin embargo, pocos saben que las bases del sistema moderno de alcantarillado se establecieron en la antigüedad. Una prueba directa de ello es la Cloaca Máxima, una magnífica estructura que durante milenios sirvió a los habitantes de Roma. La historia de la Cloaca Máxima comenzó en el siglo VI antes de nuestra era, cuando Roma enfrentó un grave problema. La ciudad crecía rápidamente y el sistema de evacuación de aguas no daba abasto. Inicialmente, era un canal abierto. Su tarea principal era drenar el valle entre las colinas del Palatino y el Capitolio, donde posteriormente se desarrolló el famoso Foro Romano. Con el tiempo, el sistema se convirtió en el colector principal de desagües de la ciudad. Una modernización importante tuvo lugar en el siglo III antes de nuestra era, cuando el canal fue cubierto con bóvedas y transformado en alcantarillado subterráneo. Bajo el emperador Augusto, se realizó otra reconstrucción bajo la supervisión de Marco Agripa. Para el primer siglo de nuestra era, todos los 11 acueductos romanos estaban conectados a este sistema. La Cloaca Máxima cumplía varias funciones esenciales: desagüe de aguas residuales, drenaje de zonas pantanosas, reducción de la propagación de la malaria y disposición de residuos urbanos. El sistema era tan amplio que por sus túneles podían navegar barcos. Es interesante que los romanos respetaban tanto esta obra ingenieril que le rendían culto. Sobre una sección del canal, se construyó un santuario a la diosa Cloacina, patrona de las alcantarillas. Sorprendentemente, pese a su antigüedad, algunas partes del sistema continúan en funcionamiento hasta el día de hoy. Eso es todo por el video de hoy. Si te gustó, ya sabes, dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Yo soy Señor Misterio, y nos vemos, hasta el próximo video.